Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Orientando al Usuario. Y tenemos la comparecencia de Ramón Zorrilla, consultor de ciberseguridad, que hoy va a compartir con nosotros este interesante tema que las personas, esos usuarios que usan internet, usuarios finales y también de empresa, que usan internet, se van a edificar y van a tomar estos tips para que puedan protegerse o tener seguridad en el internet. Vamos a darle la bienvenida. Así que Ramón, ¿cómo estás? Y gracias por comparecer a nuestro programa una vez más. Yo estoy muy bien, para mí es un placer realmente volver al programa y le agradezco mucho a los oyentes y a los que nos ven que me permitan estar aquí compartiendo poquitas cosas de las que he aprendido en el camino. ¿No? Y que Ramón también tiene su libro, su legado, porque vamos a llamarle que es un legado que uno deja y que luego me puede compartir unos minutos ya más adelante. La seguridad en internet, digo siempre porque como tenemos estos ataques de malware de todo tipo, sigue siendo amenazada. Es una tecnología que vive bombardeada por malware y por ataques, violaciones de servicios, fuga de datos, campañas de lo que le llaman bulos y desinformación, pérdida del derecho de la privacidad, vulnerabilidad de software no parcheada, que son explotadas precisamente por tipos de ataques como ransomware y phishing. Y el número de dispositivos conectados a internet en la red global ha crecido de manera exponencial y que los ordenadores o computadores personales se han sumado masivamente, incluyendo los dispositivos móviles, los wearables, los vehículos autónomos o inteligentes, todo esto que tiene tecnología y que y accede a internet está propenso a ser atacado por cualquier vamos a decir virus o tipo de ingeniería social como está el ransomware y el phishing. Así que con este preámbulo quise generalizar, dar una información general de las personas, a las personas, a la audiencia, para que sepan de que su dispositivo siempre va a estar ahí conectado a internet y usted necesita protección. Y se agrava todo esto, Guido, sí, mucho más claro, importante sí, con todo el trabajo remoto, híbrido, las casas inteligentes, los aparatos, o sea, nosotros ya dependemos en un alto porcentaje de la tecnología, entonces hay que educarse. Así que tú nos traes unos tips interesantes y vamos a darle a eso, que es interesante escucharlo y que la gente pueda educarse. Empecemos por lo primero, Guido, que es que el usuario en sentido general es utilizado como vector de ataque. Es decir, ¿cuántos perfiles hay hoy en día que tú puedas decir, ese es un perfil que lo quieran atacar a él, a esa persona? ¿Cuántos perfiles hay de alto nivel hoy en día? No hay muchos, pero hay más de 7.000 millones de gente en el mundo. Así es. Entonces, la cantidad de virus que entran a las empresas, organizaciones en sentido general y usuarios estándares son básicamente por falta de educación en sentido de la ciberseguridad o seguridad que tiene el usuario en sentido general. Porque, como digo yo, hacen clics aleatorios sin saber a qué le están dando clic y qué están descargando con ese clic. Porque por lo general le muestra algo, pero tú no sabes qué hizo por detrás ese clic. Eso es así. Entonces, incluso hay, escúchame que te interrumpa, sí, incluso hay una área que se está, no es muy vieja. Exacto, no es muy no es muy vieja ni muy se está enfocando a la ciberseguridad del usuario específicamente, y que eso es bueno porque
como tú dices, el vector, el usuario es el vulnerable, o sea, el que más se puede vulnerar en una empresa o en cualquier dispositivo que tenga. Entonces, te quería acotar esa parte, que le están dando más importancia ahora a la parte del usuario, la concientización del usuario. Claro. Y por eso te traje eso. Pues no hace mucho que piensan, incluso hay piensan poner hasta certificaciones de ciberseguridad de usuario y todo eso, y cursos. Hay empresas que tienen ya su propia, no es una certificación, pero sí cursos obligatorios dentro de la organización que tú tienes que hacerlo y certificarte, y son muy, muy propios. Por lo mismo, porque la organización, sin importar el tamaño que tenga los dispositivos para la seguridad perimetral, los más modernos del mundo, si el usuario no tiene la conciencia de lo que sucede con la tecnología, el virus va a entrar sí o sí. Eso es así. Entonces, tenemos aquí algunos tips que se destacaron. La principal puerta hacia el mundo virtual son los navegadores hoy en día. Entonces, ¿de qué manera me puedo proteger utilizando un navegador? Hay varias maneras de protegerse durante la navegación. Una de ellas es identificando, que no se garantiza al 100%, ni siquiera al 90%, pero es identificando los sitios que tienen el certificado de seguridad habilitado. Es esa S enorme que está ahí antes de la primera W, que compone la URL o la dirección hacia donde se está navegando. Esa S significa seguridad. Y a veces la gente lo obvia. Y lo obvia, claro que sí. Pero también obvia la parte de la advertencia que le da el navegador. Le da que es cierto. A todo. Ok. Sí. Entonces, otra parte que la gente obvia también de los navegadores, y digo que obvia porque la gente no lee las configuraciones ni los apartados de seguridad y privacidad, es el sandboxing que permiten los navegadores. El sandboxing básicamente consiste en navegar a través de una caja, y lo que suceda mientras se esté utilizando esa caja se queda en esa caja, es decir, no vulnera el conjunto de cosas que están fuera de la caja. Básicamente es eso, la gente obvia ese tipo de cosas. Y eso de navegar en modo invitado, modo ¿cómo se activa eso? Modo privado, modo incógnito. El incógnito no es del todo seguro como la gente cree, porque él no agrega ningún parámetro de seguridad. El incógnito lo que hace es que no guarda tu historial de navegación, pero todo lo otro es igual de vulnerable que el método tradicional. Y lo del sandboxing se activa yendo a configuraciones, hay un apartado que dice privacidad y seguridad, y allí está activar el sandbox. Pero eso está tanto en Chrome como en Firefox. Sí. Okay. Y repite de nuevo porque eso es importante. Sí, yo lo voy a buscar. Voy a configuraciones. De hecho, en los navegadores para móviles también lo permiten. Sí. Voy a configuraciones. Ahí hay un apartado que dice privacidad y seguridad. Y allí entonces está el tema del sandbox. Okay. Y solamente se activa. Se le da check y ya. Y ya. Esa partecita sur activada de ella. Hace mucho yo lo hice eso. Mira, interesante. ¿Qué otro tip tú no traes? Hay varias. Está el navegador. Ajá. Por ejemplo. Leer. Hay que leer para que no obvie lo que le dice el navegador. Hay otro punto interesante. Yo sé que tú tienes ahí tus tips, pero hoy vamos a ir dialogando. Qué importante. Claro. La gente, óyeme, deja pasar la parte de las actualizaciones de los sistemas operativos y de las aplicaciones. Tú sabes que uno siempre está ocupado y cuando te avisa, tú dices, lo voy a hacer ahorita, te lo hago más tarde, y ese más tarde se va lejos. Y es un punto importante, actualizar los sistemas operativos y las aplicaciones que usted tiene, ya sea en su computador o móvil. Mira, a modo general, Guido, ya que tocas ese tema, las actualizaciones son muy importantes, pero hay algo que la gente pasa por alto en sistemas operativos de Windows. La gente cree que los sistemas operativos de Windows son los más inseguros del mundo. No es así. Lo que pasa es que como es el sistema operativo más utilizado del mundo, es el más atacado, porque sería el más rentable. Claro. Entonces, Windows yo lo catalogo como, si no el más seguro, es uno de los más seguros. ¿Por qué? Porque día por día tiene actualizaciones meramente de seguridad para parchear esos huecos que se van generando día por día. ¿Qué otro sistema operativo te tira actualizaciones tan recurrentemente parchando la seguridad? Casi ninguno. Casi ninguno. Así es. Por no mencionar algunos.
El sistema operativo también te provee una cápita de Windows Update, o sea, para que usted pueda actualizarlo. Y eso es importante. Claro, si tú te sientes con el usuario general, si se siente con el conocimiento necesario, que tú dices, ok, déjame yo dejar de que se actualicen, quitarle la parte que se actualice automático, yo prefiero ir al catálogo y descargar solamente la que necesito. Que Exacto. También se puede hacer. Claro. Y también las otras aplicaciones que... y ahí tú dirás, por ejemplo, hay personas que descargan en sitios no seguros, por ejemplo, por decirte algo. Sí, es así. Yo siempre digo a las personas, traten de entrar a páginas, ya sea para temas de software no del todo legales, porque la piratería todavía existe. Si vas a descargar algo en beneficio tuyo, trata de que sea lo más seguro posible, aunque lo que tú estés haciendo no sea del todo seguro. Por ejemplo, hay páginas por allí, no voy a mencionar algunas, pero se conocen, que se han utilizado durante mucho tiempo, que tienen sus apartados de seguridad. Por ejemplo, el tema de la S. Aunque sea algo como tema de piratería, trata de que la S esté ahí, porque eso genera un cifrado entre el usuario y el servidor donde está alojado esa web. Esa web. Sin ese cifrado, sin esa S, significa que todo lo que dijiste ahí, usuario y contraseña, está pasando en claro. Y una persona conectada por afuera pudiera ver tu usuario y tu contraseña sin hacer nada. Solamente con ver las peticiones que se hacen en esa red. Más nada. Con un sniffer cualquiera. Mira qué interesante. Y hablando de las aplicaciones, de las actualizaciones de las aplicaciones, no solamente del sistema operativo, es un punto importante que tú dices de que nosotros tenemos que navegar en sitios seguros y no descargar aplicaciones de que uno desconocida, de sitios desconocidos. Y si no, tiene que ser descargar aplicaciones de sitios ya como conocidos, como Google, como el mismo Apple. Claro. Eso es interesante. Entonces, hay otra cosa, la parte de tú tienes, yo sé que tú tienes tus tips ahí, que va con eso también. Claro. Ya hablamos de navegación segura por los navegadores. Hablamos de actualizar los sistemas operativos y aplicaciones que tienen instalados en los dispositivos. Sí. Pero aparte de eso, hay que instalarle algo al dispositivo o se le dice antivirus, pero ya eso era antes que decía antivirus. Pero te digo antes porque ya es una suite que hay que instalar realmente, porque el antivirus te hace el trabajo momentáneamente, pero hay que instalar una suite. Yo creo que ahí es donde los usuarios estamos. Yo creo que muy pocas personas tenemos aplicaciones paralelas a las que ya trae con temas de seguridad. En el caso de los dispositivos móviles, el apartado de un antivirus o un software extra es casi como un asunto extra, o sea, de más. ¿Por qué? Porque el propio sistema, el propio dispositivo móvil tiene configuraciones de seguridad que bloquea ciertas peticiones en el software operativo nativo del propio dispositivo móvil. Ahora bien, en el caso de las computadoras, en el caso de Windows, que es el más utilizado, Windows tiene una suite que es el Defender, muy buena, tan buena que de manera nativa tiene protección contra ransomware. Lo que pasa es que la gente no entra allí. Exacto. Eso es así. La gente no entra y porque viene ya con el Windows. Claro. Y ese Defender, Windows Defender, es uno de los antivirus más que protege más, como tú dices, porque tiene unos alcances de poder detectar cualquier vulnerabilidad al sistema operativo. Claro. En el caso de los antivirus, como le digo a mis estudiantes cuando estoy dando docencia, los antivirus no es un software del otro mundo. Básicamente yo veo los antivirus como una especie de diccionario, y los malwares o virus son las palabras con directrices. Esas directrices son las acciones que va a tomar ese diccionario con esas palabras que van llegando. Por eso hay que mantenerlo actualizado. Porque, por ejemplo, todos los días se crean palabras nuevas. Exacto. Si esa palabra no se agregó al diccionario, entonces cuando esa palabra intenta entrar por la puerta, el diccionario dice, bueno, yo no la conozco, vamos a dejar entrar. Sí, pasa eso. Lo que pasa es que cada día
cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo se crea un virus. Eso es así. Y entonces, si tú no tienes actualizado la base de datos en ese antivirus, o sea, te coge. Claro. Por eso hay que actualizar también el antivirus en ese sentido. Eso es así. ¿Qué otros puntos podemos...? Bueno, se habla también de contraseñas seguras. Cuando se le acaban a uno los nombres ya de la mascota, los hijos, sí, no, le ponen nombre hasta 1, 2, 3, la fecha de nacimiento. Ese es un detalle. Sí, pero hay ataques del diccionario que tienen eso cubierto. Hay otro detalle, yo le llamo a esos, y porque lo aprendí cuando estaba haciendo el máster en ciberseguridad con un profesor español que nos explicó ese tipo de contraseñas. Son contraseñas fraseadas, basadas en frases. Por ejemplo, yo puedo tener en mi mente la frase: yo voy a la emisora Pura Vida 92.9. Esa es una frase. Ahora, yo desfragmento esa frase y la convierto en una contraseña cuyas palabras se conviertan para mí en esa frase, pero para quien la está viendo no es nada. Pero a esa, cuando defragmento y selecciono palabras de esa frase, yo pongo la mayúscula, pongo las minúsculas, pongo los números que serían la 92.9 y el símbolo pudiera ser un asterisco. Ya esa es una contraseña robusta y muy difícil aparezca en un diccionario y sea aplicable como fuerza bruta. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué tú recomiendas? O sea, que no usen fecha de nacimiento, ni nombre de ¿cómo se llama? De los hijos, de mío, mi nombre, mi apellido. Sino robusta, como tú dices. Exacto. No es que se te olvida después la contraseña. Sí, pero por eso es que basas en frase, para que te recuerdes de la frase y ya tú te recuerdas más o menos cómo le estructuraste la contraseña. Claro. Si utilizas contraseñas, por ejemplo, que tengan algún número X, nadie pone nada al azar. Al azar no se pone nada. Entonces hay otro tipo de ataques como la ingeniería social que nos dan esa información sin utilizar software para conseguir esa información. Es decir, hablando con una persona, yo puedo saber si tiene perros, el nombre del perro, puedo saber su fecha de nacimiento, puedo saber sus apellidos, cómo se llama su esposo, su esposa, ese tipo de cosas, y ya con eso yo estructuro un perfil que me va a permitir a mí tener básicamente acceso a casi toda su vida digital, porque nadie pone nada al azar. No, y tú puedes tener un algoritmo que comience a combinar cosas ahí con esa base de datos, con esa información. Bueno, vamos a hacer una pausa para luego venir con otros tips interesantes. Ya hablamos de navegación segura, hablamos de actualización del sistema operativo y las aplicaciones. Hablamos de qué más, hablamos contraseñas y también de tener una suite. ¿Qué soluciones de seguridad tú recomiendas? O sea, está Kaspersky, está en una serie ya de por mencionar Kaspersky y está, ¿cómo se llama? Norton. Hay muchos realmente. Claro. Yo en sentido general, para usuarios general, no organizaciones, yo recomiendo casi cualquiera, pero si utilizas sistemas operativos basados de Microsoft, Windows por ejemplo, el Defender es solamente suficiente. Un externo estaría de más, porque el Defender tiene muchas características de manera gratuita, porque ya tú tienes el Windows. Claro que sí. Que te cubren todas las necesidades, en sentido general del usuario general, no de una organización. Vamos a hacer la pausa. Cuando venimos, las personas que quieran también, pueden escribirnos sus preguntas. Exacto, claro. En Conexión Tech RD, en Instagram o también por el WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Cuando retornemos. Cuando retornemos, lo mencionas, vamos a dar toda la información. Después de la pausa. Comuniquen con nosotros. Ya regresamos, Conexión Tecnológica. Y estamos de vuelta en nuestro segmento Orientando al Usuario y estamos hablando con el experto consultor de ciberseguridad Ramón Zorrilla acerca de consejos para mejorar la seguridad de los usuarios en Internet. Recuerden nuestro teléfono en cabina y WhatsApp que pueden hacernos sus preguntas, el 809-227-9290. Y hablábamos, Ramón, del tema de gestionar bien nuestras contraseñas y yo te decía que cuando se acaban los nombres, la frase y esa complejidad para crearla, que se nos olvidan la contraseña. Entonces, ahí me gusta mucho el tema de los dobles factores de autenticación. Ajá. ¿Qué tú puedes comentarnos? Excelente, porque un ciberdelincuente puede tener tu usuario y tu contraseña, pero el doble factor es un dispositivo que viaja contigo.
Es decir, Totalmente, que sí. tú agregas una llave extra que aparte de el ciberdelincuente tener tu usuario y contraseña, él necesitaría tu huella digital o el dispositivo móvil. Claro, u otro, el correo, o cualquier un otra correo llave, personal, claro. Exacto, como que es muy cuesta arriba que tenga todos los temas. Y otro tema, yo lo viví, yo trabajo virtual y al principio tú veías mucha gente en los parques, en las plazas, los cafés y ese tipo de cosas. Y ahí hablamos del Wi-Fi, de las redes inalámbricas. Gratuitas. Sí, las gratuitas, Públicas. por supuesto, las públicas. Las empresas no lo recomiendan y han establecido políticas para los dispositivos que pertenecen a las organizaciones no se conecten a redes públicas. Eso es porque en las redes públicas tú no sabes quién está. Porque, por ejemplo, yo puedo utilizar el SSID de Pura Vida, que se llama, por decir algo, Pura Vida, que es la red Wi-Fi de aquí, y me siento en una plaza comercial de aquí cualquiera. Y cuando cualquier persona que se haya conectado aquí, que haya venido a la emisora y no le dio a olvidar a esa red Wi-Fi, me pasa por el lado, en esa plaza comercial se va a conectar a mi dispositivo. Y entonces cuando se conectan a mi dispositivo, yo tengo casi el control de lo que él haga mientras esté navegando con esa red que yo suplanté. tanto que uno está teniendo internet, busca una red gratis para conectarse. Eso es incorrecto, porque le estás dando acceso a tu vida digital, literalmente, porque tú tienes en tu dispositivo cuentas bancarias, todos tus correos electrónicos, claro, a cualquier persona. Y no, mi amor, al llavín de entrada de tu casa, claro, a la cámara de tu casa. O sea, estamos hablando ya de tu vida no solamente profesional, de tu vida personal también. Eso es así. Mira, y ya terminando en estos minutos finales, la parte esta del doble factor, ya todas las aplicaciones tienen eso, sí, prácticamente WhatsApp, y es lo recomendable para dejar esa sí, parte ya clara. La parte del sentido común y la parte el menos común de los sentidos. Exacto, el sentido común, que la gente como usuario piense. ¿Qué tú nos dirías con la parte del sentido común del usuario? Como decía la joven allá, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. La gente hace cosas que para uno que está en el área te dice, pero no tiene sentido porque eso no es común. ¿Por qué hizo eso? Como por qué le dio clic a eso, si eso le está diciendo literalmente a un archivo adjunto. Exacto, le está diciendo literalmente con un nombre, con asterisco, con toda la cosa. Tan simple como eso. Te le está diciendo literalmente, mira, si me das clic, te voy a dar 100,000 pesos. No, señores, y como vienen unos correos de que tú te ganaste miles de pesos en Egipto, te mandan un banco de Egipto. Desde que todo es tan bueno. A mí me llegó un phishing de un banco recientemente, que de hecho lo utilicé para dar un taller de ciberseguridad del martes pasado. Ese phishing, cuando me llegó, que me llegó el día antes, y me estaba diciendo básicamente beneficios del banco, literalmente con los logos del banco, algo parecido al banco. Yo lo primero que hice fue, y lo que se debe hacer siempre en ese sentido cuando llegan ese tipo de phishing, es chequear el remitente para ver si pertenece a algún dominio del banco y chequear hacia dónde te redirigen los links que están en esas páginas. Que eso se chequea colocando el cursor arriba del link sin darle clic, y el navegador abajo te dice hacia dónde te lleva ese link. Y ya con eso tú te das cuenta, bueno, esto es un phishing. Bueno, te doy las gracias. Hay una parte que nos faltó, pero está la parte del backup. Sí. Eso es importantísimo. Es importante. Las copias de seguridad. Un detalle del backups antes de irnos. Los backups son importantes. Dependiendo de la criticidad de los datos, deben hacerse con más concurrencia, pero los backups o respaldos deben hacerse descentralizados, para evitar de que si algo ataca a la organización se pueda restaurar la información, porque el backup está fuera de. Eso es así. La información debe estar fuera. Exacto. Del dispositivo normal que utiliza la empresa. Exacto. Porque a veces lo dejan ahí, usted lo está haciendo backup. Bueno, gracias Ramón Zorrilla por estar con nosotros y darnos estos tips interesantes para este público de conexión tecnológica, y así aprendieron a protegerse. Para mí es un placer. Así que gracias. A los amigos que nos escucharon y nos vieron, tienen una cita la próxima semana. Venimos con más tecnología. Hasta la próxima. Hasta el próximo sábado. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.